La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor, que nada, nadie te lo impida, trasciende cualquier cosa y habla a nuestro corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos todavía, hermanos, con el Salmo 119. Recuerden que es el capítulo más largo, más extenso de la Biblia. Le hemos llamado a esta serie de mensajes la bienaventuranza de vivir en la palabra, porque de eso habla el Salmo, de las excelencias de la ley de Dios. Y habla de la ley de Dios como principios, valores, enseñanzas, estatutos, mandamientos. Es decir, les llama de diferentes maneras, que todas tienen que ver con algo que nos beneficia a nosotros. Estamos en el Salmo 119 y esta es la 19ª parte. Divide este salmo en octetos, digámoslo así, en ocho versos, y en esos 8 versos, cada porción de 8 versos utiliza una letra. Ya hemos visto, estudiado los 8 versículos de la letra Aleph, de la letra Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tzade. Fue la letra que estudiamos, más bien la semana pasada, que no estudiamos la letra en un sentido porque no la leímos en hebreo, pero es la letra que corresponde a la letra Tzade, o la porción de 8 versículos que corresponden a esa letra del alfabeto hebreo. Y ahora vamos con la letra Kof, que nos habla, en estos 8 versículos, nos habla de la palabra de Dios como una herramienta para mantenernos en contacto con Dios, una herramienta para la vida devocional. Por eso llamamos a esta enseñanza Kof, la palabra es instrumento para la vida devocional. Y eso es de lo más obvio que existe. Es la idea más obvia, ¿no?, que podemos considerar. Pues por supuesto, cuando usted y yo tenemos vida devocional, me refiero, vamos a estar con Dios, comunicarnos con Él, vamos a la palabra, porque le hablamos a través de la oración, pero Él nos contesta a través de la lectura de su palabra. Y entonces es fácil decir, la palabra es instrumento para la vida devocional. Ahora, la vida devocional es sinónimo de vida cristiana. O sea, no hay vida cristiana sin vida devocional, ya que el cristianismo no es otra cosa que creer en Cristo, seguir a Cristo, andar con Cristo y estar en comunión con Cristo. Y eso es la vida devocional, estar en comunión con Cristo. Alguien puede tener alguna religión, ir a una iglesia, seguir ciertas reglas, ciertas prohibiciones, ciertos mandatos, realizar algunos rituales, pero eso no es otra cosa que religiosidad, eso no es otra cosa que religión, eso no es tener vida devocional, ni es tener una fe, eso es tener una religión. Cristianismo es mantenernos en comunión con Dios y la Biblia es un instrumento para lograrlo. Cristianismo es andar con Cristo, caminar con Cristo, estar con Él, caminar con Él, hablar con Él a cada instante. Eso es discipulado, eso es vida devocional. Y para eso, por supuesto que la Biblia es instrumento indispensable. En nuestra vida devocional hablamos con Dios por medio de la oración, escuchamos a Dios por medio de la lectura de su palabra, de la Biblia, y tomamos decisiones en virtud de nuestro diálogo con Dios. Estas 3 cosas suceden en la vida devocional. Le decimos cosas, Él nos dice cosas y nosotros tomamos decisiones al respecto de lo que nos ha dicho. De eso nos habla el Salmo 119 en esta ocasión. Hagamos, como siempre, un ejercicio de leer cada versículo y hacer una paráfrasis o decir de ese mismo versículo en nuestras propias palabras, por lo menos en las mías en esta ocasión, y luego entenderemos una enseñanza, ¿de acuerdo? La primera parte, versículo 145 del Salmo 119, nos dice que la palabra es el instrumento, contiene el instrumento del clamor esperanzado. En la Biblia encontramos, voy a llamarles instrumentos, o sea, bendiciones, cosas que nos bendicen, que nos hacen tener vida devocional. Y el primer instrumento es el instrumento del clamor esperanzado, o esperanzador, o lleno de esperanza. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Así dice el versículo 145, pero el versículo 146 digamos, es el mismo, dice lo mismo. ¿Recuerdan ustedes que les he contado que los salmos y la poesía hebraica y muchos de los salmos están escritos no con rima como en español, en el castellano rimamos las palabras,
las sílabas al final, ¿no? Te amo con todo el corazón porque eres mi razón para vivir en emoción. Así decimos, hacemos poesías o rimas, pero los hebreos hacen paralelismos, dicen una frase y luego la vuelven a decir, pero con otras palabras, de tal manera que explican la anterior o la expanden o la resumen, y así están estos dos versículos, por eso lo vamos a usar juntos. El 145 y 146 dicen casi lo mismo. A ti clamé, sálvame y guardaré tus estatutos. Los leo otra vez, los dos versículos. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Testimonios, estatutos, es la misma idea. Clamé a ti con todo mi corazón y a ti clamé, sálvame. Son las mismas ideas dichas con otras palabras, pero en los dos casos, estos dos versículos nos dicen que en la Biblia encontramos el instrumento del clamor lleno de esperanza. Esta sería la paráfrasis que yo le haría a estos versículos. Oré suplicando tu intervención. Respóndeme, Señor, y yo seguiré obedeciendo tus mandamientos. Mi oración ferviente fue para pedirte auxilio en mis pruebas, y por mi parte seguiré obedeciendo tus designios. Cuando leemos la Biblia, hermanos míos, es un clamor esperanzado, porque nos sintonizamos con los que escribieron la Biblia, con los que vivieron las hazañas y las narraciones de la Biblia. Es imposible leer el Génesis y no identificarnos con Abraham pidiendo a Dios bendición, pidiendo a Dios familia, porque él deseaba eso, deseaba tener mucha familia. No es posible no sintonizarnos con Jacob pidiendo a Dios ser transformado. Así es que sí, la Biblia es un instrumento para edificación nuestra, para vivir nuestra vida devocional. Y uno de los instrumentos que contiene es el clamor esperanzado. Cuando leemos la Biblia, nos sintonizamos con los personajes de la Escritura que también clamaron llenos de esperanza. Aquí vemos a un salmista, aquí vemos al que escribió este salmo, un erudito en lenguaje, un erudito en poesía. Esta persona que hizo el Salmo 119, la verdad es que hizo un excelente trabajo y por supuesto que Dios lo inspiró, pero él usó su inteligencia, sus habilidades literarias y nos sintonizamos con él, con su clamor lleno de esperanza. Pero en segundo lugar, también está el instrumento de la devoción apasionada. Cuando leemos la Biblia, experimentamos el instrumento de la devoción apasionada. Mire cómo dice, otra vez es el mismo fenómeno. Los versículos 147 y 148 están escritos en paralelismo hebraico. Dice el versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Versículo 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Otra vez, tu palabra, tus mandamientos son la misma cosa. Me anticipé al alba, o sea, me levanté antes de que amaneciera, o se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. O sea, aquí, ¿de qué está hablando el salmista? De que pasa la noche en vela en ocasiones, de que se despierta temprano, porque tiene una devoción apasionada. Y una vez más, nos sintonizamos. ¿No le ha pasado, hermano, a usted? Estoy seguro que a muchos nos ha pasado que no podemos dormir o algo así. ¿Qué hacemos? Pues abrimos la Biblia, nos levantamos y nos sentamos en nuestro escritorio o tal vez la tenemos en la cabecera de la cama o en el buró al lado de la cama. Agarramos la Biblia y comenzamos a leerla y dejamos que Dios nos hable. No la usamos como somnífero a ver si nos da sueño. No, Señor, la leemos con intención. Y entonces podemos decir, ustedes y yo, me anticipé al alba y clamé. O podemos decir, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Esperé en tu palabra. Aquí, este texto nos habla de una devoción apasionada que este libro nos insta a tener, porque el salmista se está levantando temprano, se está desvelando, se está preparando anticipadamente al día a leer la palabra, porque tiene una devoción apasionada, y luego habla de los mandamientos. Dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. O sea, esa anticipación la hizo para buscar la palabra. Esos ojos que se abrieron temprano fue para meditar en sus mandamientos. O sea, sí, por supuesto, la palabra de Dios influye en nuestra vida devocional. Nos levanta, es el mejor despertador. Nos levanta porque ya queremos leerla,
nos levanta porque necesitamos estudiarla, porque necesitamos ir a ella y que nos alimente cada mañana. Y espero que nos alimente también por las noches. Porque se desayuna, se come y se cena, ¿no? Me refiero a comida, y los como yo, se desayuna, se merienda, se come, no se desayuna, se almuerza, se come, se merienda y se cena, ¿no? En mi caso, 5 comidas. Pues también hablamos con Dios y vamos y buscamos su palabra todo el día. Además, la palabra también nos presenta el instrumento de la gracia que da confianza. La palabra también nos presenta el instrumento de la gracia que da confianza. Mire cómo dice el versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oiga, perdón, no dije la paráfrasis de los versículos anteriores, perdonen ustedes, del versículo 147 y 148. Esta es la paráfrasis. Aún antes de que amaneciera, me desperté para suplicarte ayuda y confié en que tu palabra me daría aliento y confianza. Más allá de la necesidad de dormir, me mantuve despierto por la noche para meditar en las enseñanzas u órdenes de tu palabra. Así lo traduciría yo. Y esto es una señal de la palabra de Dios dándonos la bendición de la devoción apasionada. Pero además, ahora sí vamos, perdón, al instrumento de la gracia que da confianza. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Yo podría hacer esta paráfrasis. Escúchame, no porque lo merezca, sino por tu maravilloso amor que me comprende. Dios mío, dame la oportunidad de vivir de acuerdo con tu gracia sobre mí. Mire cómo este instrumento de la gracia que nos da confianza, ir a la palabra nos brinda esta bendición, este instrumento, esta verdad, la gracia que da confianza. El salmista tiene confianza en Dios, dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. O sea, no le dice, oye mi voz porque merezco ser escuchado. O sea, Señor, por favor, pon atención porque yo merezco ser escuchado. No, conforme a tu misericordia, ser concorde con la miseria. Oye mi voz conforme a lo lleno de gracia que eres tú, lleno de misericordia para mí. No merezco eso. Y vivifícame conforme a tu juicio, conforme a tus palabras, conforme a tu otra vez, el salmista está hablando de la palabra de Dios que hace esto. Es el instrumento de Dios. Jesucristo dijo eso al Padre en su oración intercesora de Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en su palabra que usted y yo experimentamos bendición como la gracia que da confianza. Escúchame, no porque lo merezca, sino por tu maravilloso amor que me comprende. Dios mío, dame la oportunidad de vivir de acuerdo a tu gracia sobre mí. Qué hermosa confianza. Cuando leemos la palabra, nos inunda de una gracia llena de confianza. Sé que me escucha, no por lo que soy, sino por quién es Él. Además, perdón, la palabra también nos presenta el instrumento de la justicia divina. El instrumento de la justicia divina. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Esta es como una manifestación, como pensar en voz alta. Está pidiendo a Dios cosas, está orando al Señor y de repente dice, Señor, los malos se acercaron a la maldad y esos son los que me persiguen a mí. Se alejaron de tu ley. Yo pondría esta paráfrasis, o lo traduciría así para mí. Los que me quieren ver fracasar se mantienen en contacto con el mal y se alejan cada día más de tus enseñanzas. Este versículo hasta parecería como fuera de lugar en lo que está diciendo. Él está diciendo al Señor, dame la capacidad de estar despierto, de levantarme temprano porque quiero leer tu palabra. Es tu palabra la que me nutre, la que me alimenta. Está hablando de eso y de repente se acuerda de los que no hacen eso. Y me parece que hay aquí una enseñanza interesante. No deberíamos ser nosotros los cristianos como elitistas, ni como creernos superiores, ni como decir, mira, estos pecadores que la riegan, como el fariseo que fue al templo, ¿se acuerdan? Y le decía en la oración, Jesús puso esta parábola, y le decía al Padre, le decía en la oración, Señor, gracias que no soy como este publicano, que yo sí diezmo, yo oro 3 veces al día y no sé qué. No podemos ser así. No es correcto ser así. Sin embargo, sí es lindo sabernos bendecidos por Dios, sabernos del lado de los triunfadores, de los que somos más que vencedores,
de los benditos. Díganlo los redimidos de Jehová, dice el Antiguo Testamento. Que digan que son redimidos, eso. Díganlo los redimidos de Jehová. Está implícito el qué es lo que deben decir. Deben decir que son redimidos. Entonces sí se vale reconocer que he sido redimido por el Señor y que no formo parte de la corriente del mundo que va hacia la maldad. Me suena este versículo como que en nuestra iglesia digamos ustedes y yo, gracias Señor, que nos has rescatado de las ideologías y que formamos parte de una comunidad de fe que confía en tu palabra, Señor. Hay gente que se ha alejado de tu ley, Señor. Hay gente que nos está persiguiendo porque se ha alejado de tu ley, pero gracias, Señor, porque nos da la posibilidad de ser personas que confiamos en tu palabra, en tu ley. Me parece que sería el sentido que aquí el salmista le quiere dar a esta especie de pensamiento en voz alta que expresa en medio de este salmo hermoso. 151, versículo 151, la Biblia nos presenta el instrumento del discipulado. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, me suena a discípulo. Un discípulo es uno que sigue a su maestro. Un discípulo está cerca de su maestro. Discipulado es estar cerca del maestro. Discipulado es andar con el maestro. Discipulado es platicar con el maestro cada rato. Y aquí el salmista se sabe discípulo. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Esta sería mi paráfrasis que les comparto. Tú siempre estás conmigo. Eso es maravilloso, Señor. Y todas tus enseñanzas se cumplen en mí. Fíjese cómo dice el salmista, tú siempre estás conmigo. Es humilde el salmista, no presume de que yo siempre ando contigo, soy el más fiel discípulo, yo no soy como otros que se alejan, yo estoy contigo. No, tú siempre estás conmigo, porque sí, el Señor quiere estar con nosotros y eso es maravilloso. Y esta última frase, y todas tus enseñanzas se cumplen en mí, así traduje yo este versículo que dice, todos tus mandamientos son verdad. ¿Cómo sabe el salmista que todos sus mandamientos son verdad? Porque sus enseñanzas se cumplen en nosotros. Así sabemos que la palabra de Dios es verdad cuando se cumple en nosotros. Ustedes y yo hemos experimentado el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y no es que hasta entonces creemos en la Biblia desde antes, pero cuando sus promesas se cumplen en nosotros, cuando se hace realidad eso que dice su palabra en nuestra propia vida, por supuesto que hay gozo y alegría en nuestra vida, porque la palabra es instrumento del discipulado. La palabra nos presenta el instrumento del discipulado. Es en ella que crecemos y caminamos con Dios. Además, también la Biblia nos presenta el instrumento de la trayectoria de la vida cristiana. ¿De qué estoy hablando aquí? La trayectoria de la vida cristiana. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Qué le parece esta conclusión que tiene el salmista al final de esta sección con la letra Kof? La letra Kof era así. ¿Qué le parece esta declaración? Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Señor, hace mucho que me di cuenta que todas tus leyes, testimonios, verdades, principios, enseñanzas son para siempre, no cambian y son verdad y se cumplen. Ya me quedó claro, Señor, desde hace rato. Por eso hablo de trayectoria. Por eso digo que la palabra de Dios usa el instrumento de la trayectoria de vida cristiana. Usted y yo tenemos trayectoria de vida cristiana. Ahora mismo estamos estudiando un salmo que ya habíamos leído seguramente antes. Tal vez incluso lo habíamos estudiado antes. Yo no es la primera vez que estoy predicando el Salmo 119. Así es que tenemos trayectoria. Y cuando alguien cita un versículo bíblico o cuando el pastor predica de la carta a los Gálatas, usted y yo ya hemos pasado por esos textos bíblicos y ahora lo estamos entendiendo y posiblemente entendemos algunas otras cosas mejor que la vez pasada que lo entendimos, pero tenemos trayectoria y hemos notado una cosa, que la palabra de Dios es eterna. Eso podríamos decir nosotros, Señor, he notado una cosa, que tu palabra es eterna, que tu palabra se cumple, que tu palabra es verdad, que tu palabra santifica, que tu palabra me alienta, que tu palabra me hace sabio. Y eso es una bendición, es el instrumento de la trayectoria de la vida cristiana. La palabra de Dios nos hace tener trayectoria en el sentido de que tenemos bagaje, tenemos background, se dice también, ¿verdad? Tenemos fundamentos, tenemos enseñanzas previas. Si alguno aquí es un novato, si alguno aquí se acaba de entregar a Cristo hace mediodía, hace unas horas, pues
Ya tiene algo de trayectoria, pero espérese, porque va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a tener una trayectoria en el Señor y va a conocer muchas cosas y eso es maravilloso. Ahora hay dos versículos en el Salmo que con mayor claridad nos hablan de la vida devocional. El 147 y el 148 hablan de vida devocional. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. O sea, me levanté temprano y esperé y clamé, oré y esperé en tu palabra. O sea, Señor, me levanté temprano este día, me puse a orar y además leí la Biblia para aprender de ti. Y luego dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Sí, Señor, paso noches en ocasiones, me despierto a medianoche y oro y por supuesto medito en tu palabra. Más allá de la filosofía, más allá de los rituales y tradiciones, caminar con Jesús es una experiencia personal de primera mano. Discipulado, ser cristiano es una experiencia personal de primera mano. Una maestra decía a sus niños que la oración era como hablar por teléfono con Dios. En la escuela dominical les decía esto, en la iglesia infantil, y uno de los niños dijo, no es así, maestra. Dijo, no es así, porque para hablar con Dios nunca está ocupado. Cuando hablamos con Dios nunca está ocupado. Y otro niño dijo, cuando yo hablo con mi papito, me gusta que él me acaricie la cabeza. Estas dos travesuras, estas dos hermosas declaraciones de niños me ayudan a entender que definitivamente andar con Jesús es un asunto más intenso que hablar por teléfono con alguien. Es mucho más intenso que hablar con alguien. Es estar con Él, es caminar con Él. Que nuestra oración, hermanos, que nuestra vida devocional, que nuestro discipulado sea más que una llamada telefónica, sea más que mensajes y luego de repente dejamos en visto al Señor. Porque Él nos habla en los sermones y hay quienes se hacen los oxisos, hay quienes se hacen los que no saben y no contestan. Cuando Dios nos habla hay que contestarle. Cuando Dios nos dice cosas en un devocional, en un sermón de sábado o de miércoles o de martes o de domingo a las 8, a las 10 o a las 12 o a las 5:30 de la tarde, cuando leyendo la Biblia nos habla, no hay que dejarlo en visto, hay que contestarle, sí, Señor, así será, así lo haré, voy contigo, voy con todo. Usemos la palabra para tener vida devocional, es decir, para tener comunión intensa con Dios. Que la palabra y toda la instrumentación que tiene para nosotros nos permita tener comunión intensa con nuestro Señor. Que así sea. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Bendícenos y que en tu palabra, Señor, que nos adelantemos al alba por la mañana y que incluso en ocasiones nos tardemos a cerrar los ojos por la noche o a levantarnos a medianoche para ir a tu palabra, para hablar contigo, para ir a tu palabra. Que nuestra meditación, que nuestra devoción por ti, Señor, sea intensa. Te pido esto, haz esto en nosotros, Señor. Motiva nuestro corazón por tu Santo Espíritu. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.